nuestros ancianos, Señor. Te pido por mamá, por Marcel, su conversión y su salud. Te pido por mi salud, Señor. Te pido por las situaciones económicas diferentes que tenemos, Señor, porque mami se le reserva su venta rápido. También mejoren los ingresos, Señor. A José, todo lo pedimos en nombre de Dios. Amén. Okay. El tema de hoy se llama los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Eso lo vamos a estudiar. El estudio de hoy tiene 3 partecitas. Uno, que nos va a recalcar un mensaje anterior acerca de que el Cristo está a través de toda la Escritura. Vamos a ver otra figura del Cristo muy clara. La segunda parte vamos a aprender, vamos a buscar algunas enseñanzas. Y la tercera parte vamos a confirmar la palabra de Dios, la inspiración divina a través de toda la Escritura. Y vamos a entender más del carácter de Dios. Vamos a comenzar con Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Porque en la Biblia a Esaú también se le llamaba Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. ¿Quién es Canaán? Hijo de Can, maldito por su abuelo Noé. Y dice, tomó a Ada, hija de Elón, elitita, a Aibama, a hija de Aná, nieta de Sibeón, el Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Naboyot. Ismael es el hermano de Isaac y la esclava egipcia. Es interesante, dice que Ada es de quien vamos a hablar ahora un poquito. Ada es hija de Elón, el hitita. La religión hitita era la religión de los 1000 dioses. Es la religión de los 1000 dioses, porque tiene una religión bastante fuerte y muy prolífera. Todos eran dioses. Politeístas, los sumamente politeístas, idólatras. Entonces, dice en Génesis 8, 28, 35, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. O sea que ese matrimonio de Esaú fue un dolor de cabeza serio para Isaac y su mujer. Entonces, sigue danzando. Entonces, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo, Amalek. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. O sea, por eso hablábamos de Ada. O sea, el título es los amalecitas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es la cabeza de los amalecitas? Ese señor que está ahí. Amalek. Que a su vez es nieto de Esaú. Bisnieto de Isaac, tataranieto de Abraham. Pero fíjese algo. A su vez, ¿de dónde viene su madre? Canaán. Lamentablemente, Y estaba prohibido eso. Lamentablemente tiene una descendencia cananea, que estaba prohibido, que era desagradable para Isaac y su mujer. Dice que le hacía la vida imposible. Ok. Entonces, esto es lo primero que quería saber, que supiéramos de dónde vino este señor, Amalek. De ahí vienen los amalecitas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ambientarlo un poquito. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se dirigen al monte
Sinaí, al monte de Oreb, que está en el desierto de Sin. ¿Qué ocurre? Llegan a un punto en el que se están muriendo de sed. Dice Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornada desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Refidim era tierra de nadie, es desierto. El pueblo se queja por la falta de agua y Dios da instrucciones precisas a Moisés. Oigan lo que le dice a Moisés. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. ¿Dónde iba a estar Dios? Sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Vamos a observar los detalles. Dios estaría sobre la peña, lo cual nos suena un poco llamativo, o sea, está extraño. La peña debía ser golpeada. Y después de esto, ella como fruto daría agua y aplacaría la sed. Aquí hay una figura del Cristo evidente. El pueblo está sediento, la necesidad de agua, que es la palabra de Dios. Irán a la peña en Oreb. Cristo es comparado con la peña en cantidad de veces y vamos a ver una cita muy específica ahora. Dios estaría sobre la peña, muy llamativo. La peña sería golpeada y a partir de esa aflicción Dios saciaría la sed espiritual, proveería la única vía de reconciliación a su iglesia y daría el Espíritu Santo como sello, que también es una figura a la que se compara el agua viva, el agua corriente. Acerca de esto dice Pablo en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Fíjense que Pablo también detecta que evidentemente esto es una figura de Cristo, esta peña en Oreb. Ok. Volvemos a Éxodo. Inmediatamente después de esto pasa algo interesante. Dice, entonces vino Amelec. No se refiere a Amelec. Ya han pasado, desde que Amelec existió a ese punto, han pasado cientos de años. El pueblo de Israel tuvo cientos de años en Egipto y acaba de salir de Egipto. Estamos hablando de la tribu de Amelec, pero la Biblia le llama Amelec con el nombre, como llaman a Israel, el pueblo de Israel, porque descienden de Israel. Le llama Amelec porque todos descienden de Amelec. Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Suena algo sencillo, o sea, vino una tribu que había por ahí y ataca a Israel en ese sitio. Van a ver el significado de eso mucho más profundo de lo que parece. Dice, los amalecitas atacan a Israel en el desierto. Ellos fueron allá a atacarla, pues no vivían en Refidim. Cuando iban de camino al encuentro con la ley de Dios, los israelitas, iban hacia el monte Oreb, a su encuentro con Dios. ¿Y qué viene? Los amalecitas interrumpen ese encuentro con Dios. Eso es lo que intentan. Ahí en el monte era donde iban a recibir la palabra de Dios, las tablas. Hacía 2 meses y medio que el pueblo había salido de Egipto. Era un pueblo de esclavos. No eran soldados, iban con mujeres, viejos y niños. Hay algo espiritual aquí, atrás de los amalecitas. Ellos inician atacando a Israel cuando aún no empezaba la conquista de su territorio. No eran un peligro en ese momento. Y se debían al monte Sinaí. Amelec va al desierto a atacar a Israel, a los más débiles, e incidenta el encuentro de Israel con Dios. Dice Deuteronomio 25:17. Eso es el Señor hablando, Acuérdate de lo que te hizo Amelec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Fíjese cómo Deuteronomio aclara mejor el episodio de este ataque. Este ataque no fue un ataque común y corriente. Fíjese, dice ese Dios, acuérdate de eso, no olvides ese acontecimiento.
que Amalek te atacó por la retaguardia y atacó a los que estaban agotados, a los que estaban cansados, a los que estaban atrás, a los viejos, a los niños, a los enfermos. Fue lo que Amalek atacó. Vamos ahora a ver qué interpretamos en esa cita. Fíjate, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Qué representa la salida de Egipto para la iglesia actual? La salida de Egipto significa cuando tú abandonas el mundo. Egipto es un tipo del mundo. Cuando tú abandonas el mundo, ingresas a la iglesia de Cristo, tú abandonas Egipto. Es una figura muy conocida en las iglesias. Dice, sale al encuentro. Fíjate que dice, como te salió, versículo 18, como te salió al encuentro. O sea, él es que te ataca. Tú no tienes que buscarlo. Amalek ataca. Entre los tuyos, dice, y atacó entre los tuyos. ¿A quién le está refiriendo? ¿Quiénes son los tuyos? A los de Josué. ¿Pero quién es Josué? Josué y Jesús significan, esa es la misma palabra. Se está refiriendo, atacó entre los cristianos. ¿A quiénes? A los agotados y a los rezagados. Ataca a todo lo que se va quedando atrás, a todo lo que se debilitan. Y fíjense cómo dice, y él no temió a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Amalek sabía que atacar a estas personas era ir directamente en contra de él. Entonces tú dices, wow, pero Amalek sabía tantas cosas. Esa gente, esa tribu que estaba ahí, los amalecitas eran tan... Estamos hablando que aquí hay un tipo, una tipificación muy clara de quién es Amalek. Amalek está resultando aquí un tipo de los enemigos de la iglesia, del enemigo principal de la iglesia, Satanás. Fíjate lo que dice Éxodo 17:9. Y Moisés dijo a Josué, oiga la respuesta de Moisés ante el ataque de los amalecitas. Escogen los hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur, acuérdense que hemos hablado de Hur, que era el esposo de Miriam, subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer su mano, prevalecía Amalek. Wow. Mire qué figura interesante. Cuando Moisés levantaba sus manos, no habla nada del bastón, Cuando levantaba sus manos al cielo, prevalecía Israel. Cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Dios dejó claro, no es porque tú estás peleando que tú vas a ganar. Estaba claro que sin la intervención de Dios iban a perder. De hecho, ellos eran débiles, no eran soldados, eran esclavos. Peleando contra un pueblo de tigres, guerreros, con una inspiración espiritual extraña. Vamos a ir viéndolo, que esas personas estaban movidas por algo espiritual. Dice el versículo 12, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. En la batalla, Moisés se cansó de tener las manos en alto. Era eso natural. La traducción literal es, las manos de Moisés se pusieron pesadas. Según la Biblia, traducción Kadosh, dice, sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas. ¿Qué ponía sus manos pesadas? Moisés tenía 80 años. ¿Y eso qué? Todavía iba a vivir 40 años más. Moisés moriría a los 120 años. Y dice la Biblia que cuando él murió, murió con todo su vigor. Y sus ojos no se habían apagado. ¿Cómo se le cansaban las manos a Moisés? Que se las hacía pesadas. Que hubo que sujetársela un hombre en cada mano. Bueno. ¿Habría una lucha espiritual en paralelo? Es una lucha cuyo resultado dependía de la oración, evidentemente. Cuando él no tenía su mano en alto, el pueblo perdía. Fíjese la figura clara que está dejando él.
Mientras haya oración, se irá ganando la batalla, pero se debe seguir luchando contra el enemigo, no se puede parar. Y era la manera en que Dios demostraba que era Él el que estaba aceptando los resultados. Y el éxito no era solo por la lucha, ya que cuando Dios no intervenía, ellos iban perdiendo. Dice el versículo 13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Fíjense qué ofendido está Dios. Que le dice, escríbete un libro para que no se olvide. Y dile a Josué, díselo a Josué, que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dice el versículo 14. Dice el 15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dice el 16. Y dijo el Señor, lo ha jurado el Señor, hará guerra contra Amalec de generación en generación. Fíjense, eso va profundizando demasiado. ¿Quién es Amalec? Tan importante que Dios le dice que habrá guerra contra Amalec de generación en generación. Señores, la iglesia tiene que luchar contra Amalec o Satanás. ¿Con qué? Con la intervención de Dios. Observen que el nombre de Josué es Jesús. Ese nombre se lo puso Moisés, creo. Él no se llamaba Josué. Josué dice, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Sin embargo, que dice Apocalipsis 2:16. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, refiriéndose al Cristo. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y dice en segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces será revelado el impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la espada de doble filo que sale de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué significa aquí la espada? La palabra de Dios. Dios le recalca a Israel en Deuteronomio 25:19. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. ¡Wow! ¿Qué tan serio ese conflicto que se armó aquí? Dios manda a destruir completamente a Amalec. Hay una razón más que un simple ataque. Es lo que Amalec representa. Amalec atacó la parte débil. Amalec atacó a los viejos, atacó a la retaguardia, atacó a traición, atacó sin ser atacado, no era necesario. Ellos iban a buscar la palabra de Dios y Amalec interfirió. Una lección importante. Amalec te atacará cruelmente cuando estés cansado, agobiado y lejos de tus hermanos. Judas fue un Amalec. Sí, Judas fue un Amalec. Aprovechó la noche y aprovechó que Jesús estaba en el monte solo, no fue en el templo, no fue delante de la multitud, un traidor. Pero estos Amalec, señores, representan a Satanás y a sus huestes. ¿Cuándo Amalec te va a atacar? Fíjense quién atacó. De la iglesia que está representado aquí por el pueblo de Israel, a los que se quedan atrás, A los rezagados. a los que se distraen, a los que se cansan, a los que se están apartando del grupo, a esos ataca Amalec. Ahora observen otra cosa. Solo podrás vencer a Amalec en tu vida cuando levantas las manos. Amalec solo fue vencido cuando Moisés levantaba su mano a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No hay forma de vencer a Amalec que no sea sino a través de la oración. Si usted descuida su oración, no va a poder vencer a Amalec. Amalec va a aprovechar cualquier momento de debilidad. Todos pasamos por momentos de debilidad. Amalec va a aprovechar cuando tú te alejes de tu iglesia, cuando tú te alejes de tu grupo, cuando tú te alejes de la oración. Amalec lo va a aprovechar. Y oiga, qué interesante.
Amalek vencido con las manos en alto, pero Amalek tiene el poder de poner tus manos pesadas. Como le pasó a Moisés. Sus manos se volvieron extrañamente pesadas. Pero, sin embargo, hay que alabar a Dios en todo. Hay que alabar a Dios en todo momento, en todo lugar. Levanta tus manos en medio del problema. Levanta tus manos cuando tú creas que estás solo, cuando tú creas que todo está perdido. Levanta tus manos a Dios. Y Amalek será vencido. Mantente en oración y Amalek no podrá contra ti. Y tu arma será la espada de dos filos, la palabra de Dios. Entonces, esa es la parte sencilla del estudio. Amalek. ¿Qué representa Amalek? Ahora, vamos a hacer ahora un postre de esa comida, pero un poco más académico ahora. Vamos a seguir un poco más qué pasó con Amalek a través de la historia bíblica. Dato interesante, es evidente que hay una enemistad seria entre Amalek e Israel. Fueron crueles en su táctica y según parece hay algo espiritual y poderoso y dañino atrás de esa tribu. Dios ordena la destrucción, pero dice que tomará generaciones en lograrlo. Fíjate que dice que habrá guerra por generaciones. Fíjense que ocurre 2 años después, los israelitas, cuando se paran frente a la tierra que el Señor les da y manda a los espías, y hay ese testimonio de Dios de los espías de que había gigantes y deciden no ir, y el Señor los castiga y le dice que regresen para el desierto, que esa generación no iba a entrar. Hay un grupo que dice, no, hemos pecado contra Dios, vamos a entrar a la fuerza, y tratan de entrar y se fajan con los amalecitas, pero ni Moisés ni el arca fueron, porque ya Dios había dado orden de echar para atrás, y ellos quisieron resolver el asunto con sus propias manos y los amalecitas le dieron una pela. O sea, Israel sigue teniendo problemas con Amalek. Gedeón, ¿contra quién ustedes creen que peleaba Gedeón? Hemos hablado de Gedeón. Gedeón está en el libro de Jueces. Gedeón peleaba contra los madianitas y los amalecitas. Estaban unidos. Dice en Jueces 6:3, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Dice en Jueces 6:33, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. O sea, eso fue cuando pelearon contra Gedeón. Gedeón le da una paliza, hay una masacre tremenda, pero siguen vivos. Todavía no terminan a los amalecitas. Dice que dice por generaciones. ¿Qué pasó con Saúl? Oiga lo que el Señor le dice. Lo que dice en Samuel, en 1 Samuel 14:48. Dice que Saúl obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de las manos de que los saqueaban. Dios ordena a Saúl el exterminio total de los amalecitas. Saúl desobedece y por eso le he quitado el reino. Fíjese que dice 1 Samuel 15:2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que le hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Wow. Fíjense, todavía estamos hablando de cientos y cientos de años. Estamos hablando de Saúl, y aún Dios conserva su ira contra Amalek. Dice 1 Samuel 15:3. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. ¿Qué quiere decir eso? Destrúyelo todo. Dice, wow, qué cruel suena. Diría un humanista. Wow, qué Dios tan sanguinario. Dios ordenó hacer eso en su soberanía y en su sabiduría. Y vamos a ver por qué.
Dios es radical y manda eliminar el pueblo, hasta sus animales. ¿Por qué era tan importante eso para Dios? Vamos a ver, 1 Samuel 15:8, dice, Saúl, ¿verdad? Capturó vivo a Agag. Recuerden ese nombre. Rey de los amalecitas. Agag. Y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Wow. Cuando el Señor había dicho que destruyeran a todo el mundo. Y lo mejor de las ovejas también fueron perdonados. De los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. ¿Por qué ustedes creen que ellos perdonaron a todo eso? Dice, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Matan a todo el mundo, dejan vivo al rey. Destruyen todo, pero el ganado bonito se quedan con ellos. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dios se enoja. Y en 1 Samuel 28:17 dice, el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Fíjese por qué Saúl pierde su trono. Por no destruir a Amalec. ¿Qué tan fuerte es eso? ¿Qué tan serio es eso, Amalec? Fíjense que coincide quién es Amalec. Vamos a 1 Samuel 15:32. Acuérdense que Agag fue capturado vivo y él se queda, le perdonan la vida. Pero dice Samuel, tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como la espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Samuel cogió una espada y picoteó a Agag. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Pero él solamente reflejó la ira de Dios sobre Amalec. Y tú dices, ¡wow! Sobre el rey, sí, el rey representaba al pueblo. No es solo lo que hicieron, es lo que representaban. Evidentemente hay un componente espiritual involucrado. ¿Quién incitó a los amalecitas a atacar a Israel en el desierto? ¿Por qué la intercesión constante de Moisés se vuelve indispensable para el triunfo? ¿Por qué las manos de Moisés se vuelven pesadas? ¿Por qué Dios insiste en el exterminio total? Evidentemente hay una situación aquí que vamos a descifrar ahora. Fíjense, dice en 1 Crónicos 4:41. Está hablando en los tiempos de Ezequías. Dice, estos, registrados por nombre, llegaron a los días de Ezequías, rey de Judá, y atacaron sus tiendas y a los meunitas. Dice que se encontraron allí y lo destruyeron completamente hasta el día de hoy. Habitaron en su lugar porque allí había pastos para sus ganados. Y de ellos, de los hijos de Simeón, 500 hombres fueron al monte Seir, en Pelatías, Nearías, Refaías, Uziel, hijo de Isi, como su jefe, y destruyeron el remanente de los de Amalec que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. O sea, los hijos de Simeón ya habitaron ese sitio. ¿Pero qué hicieron? Destruyeron el remanente de los de Amalec que habían escapado. ¿Qué luce ahí? Que ya habían terminado con todos los amalecitas, ¿verdad que sí? Pero no fue así. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Esther? Sí. ¿Ustedes saben quién fue Esther? No. En el imperio persasiro de Persia está este señor que se llama Asuero. Asuero, ¿verdad? El rey Asuero. Tiene una esposa que se llama Basti. Y él en el humo manda a buscar a Basti. Y Basti lo desobedece. Eso arma un conflicto político ahí adentro y él se divorcia de Basti. Entonces tiene que buscar una esposa. Deciden que van a elegir entre las mujeres más bonitas y de mayor presencia, una serie de jóvenes, se la van a poner
al hombre para que él elija una reina, y ahí va a sacar una reina. Esther, que era judía, prima, hermana de Mardoqueo, que era el líder de la comunidad israelita, que había sido de los deportados. Él fue que cría a Vasti como su hija, pero realmente son primos hermanos. ¿Qué ocurre? Esa niña Esther es elegida para ir a ese grupo de donde se va a seleccionar una reina. Nos dice que la obligaron. Yo me atrevo a apostar que simplemente dijeron ella y todo el mundo calladito, porque nadie podía oponerse al mandato de el rey, y más en ese imperio. Ellos eran una raza dominada, esclava prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Esther fue seleccionada como la reina y este hombre se aficia de Esther, evidentemente. ¿Qué ocurre? Ahí surge, hay un señor poderoso aquí. Dice Esther 3:1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. ¿Qué le recuerda esa palabra? De acá. De acá. Descendiente directo de acá. Algunos estudiosos dicen que quería decir que era amalecita, pero el referirse de esa manera a él supuestamente está indicando que es un descendiente directo del rey Agar, contra el que peleó Saúl, que lo derrotó y acabó con todo el pueblo. Probablemente este joven es descendiente de alguien que escapó de esa matanza. Fíjense que dice que él era hijo de Amedata. Probablemente Amedata es quien escapa de esa matanza. Y es Amán que nace ya en este sitio, pero sigue conservando su origen. Fíjate que dice que es agageo. Dice, y lo exalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Fíjense todavía donde hay una amanecita vivo. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Fíjense cómo hay un problema con Mardoqueo. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, porque Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Fíjense, uno que se escapó. Lo que pasó. Uno que tal vez se escapó, su papá siendo un niño de teta probablemente, que alguien le cogió pena a ese niño, y ese niño trajo a este señor Amán. ¿Y cuál era el destino de ese amalecido? Destruir al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con él? Los que no conocen la historia de Esther le dice que este señor consiguió tanto poder y él tanta influencia que él convence al rey Asuero de que esa raza era peligrosa, que había que exterminar al pueblo de Israel porque no se arrodillaban, no se sometían y eran peligrosos. Él dice, bueno, haz como tú quieras. Él hace un edicto, él inclusive echa suertes, por eso se hace una fiesta. De ahí viene una fiesta que celebran los judíos, que no es una fiesta religiosa. Turín, creo que se llama. Turín, ¿cómo es? Purín. Purín. Pur es suerte. Es la fiesta del Purín que hacen. Nuestra suerte, quiere decir. Porque Amán echa suerte a ver qué día es que va a decidir exterminar a los israelitas. Entonces, él publica un edicto donde él le dice que ese día todo el mundo tiene derecho a matar a los judíos que le dé la gana.
que hay que terminar a los judíos y que el que mate a un judío tiene derecho a quedarse con sus posesiones. Para incentivar a la gente a que matara a los judíos. Pero ese día nada más era que se podía. ¿Qué ocurre? Esther se entera. Ellos no saben, Asuero no sabe que ella es judía. Pero ella maneja la situación, maneja el amor que él le tiene y dice que Amán la quiere matar a ella. Porque ella quiere matar a los judíos y ella es judía. Entonces él se da cuenta que ha sido manipulado y entonces acaba el final de otra manera muy diferente a la que él pretendía. Dice, Esther 9:24, pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos. Wow, porque era enemigo de todos los judíos. Fíjense que su propia naturaleza lo hacía ser enemigo de todos los judíos. ¿Qué representaba él? ¿Qué fuerza espiritual había atrás de este señor? Dice, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, la suerte, es decir, la suerte para su ruina y destrucción. Por cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan de Amán, que Amán había tramado contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Porque él había condenado a que Mardoqueo fuera colgado de la horca y había hecho una horca grandísima para Mardoqueo. Y él acaba ahorcado en esa horca y sus 10 hijos también son ahorcados. Y aquí es donde realmente son exterminados los amalecitas. Aquí sí ya no hay más amalecitas. Pero fíjense como una amalecita iba a ser responsable de la destrucción del pueblo de Israel. Uno que quedó. ¿Por qué Dios dijo, elimíname hasta los bebés? ¿Por qué? Porque uno que quedara iba a ser manipulado para destruir el pueblo de Israel. Y Dios, su sabiduría, lo sabía. Dios sabía lo que ese pueblo representaba. Dios sabía que había atrás de ese pueblo. Dice Esther 9:6. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Mardoqueo? Cuando Asuero se da cuenta del lío, manda a matar a Amán y a sus hijos. Y le dice a Mardoqueo, mira Mardoqueo, yo confío en ti. Mardoqueo había salvado la vida de Asuero en una ocasión inclusive. Y le dice, yo no puedo echar para atrás la orden, pero haz lo que tú consideres y yo lo voy a hacer ya. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un edicto donde se le daba permiso a los judíos a defenderse. Entonces los judíos se reunieron para defenderse. Entonces Mardoqueo cogió un poder tan grande rápidamente que las autoridades ayudaron a los judíos, acabaron ayudando a los judíos, porque Mardoqueo se convirtió en un jefe rápidamente por el trato de Asuero, porque él le había salvado la vida en una ocasión al rey Asuero, porque había un complot para matarlo y él fue que lo reveló. Entonces ese día, cuando los enemigos de los israelitas tratan de matar a los israelitas luchan y vencen. Y dice la misma Biblia que Dios le dio temor a ellos hacia Mardoqueo. Los enemigos de los judíos estaban ablandados por Dios. Dice este 9:6. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres y también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porfata, Adalía, Aridata, etc. Y los 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigos de los judíos, pero no echaron mano a sus bienes. No cometieron el error de Saúl. Y fíjense algo, en el edicto, que en el segundo edicto, donde dice que los judíos podían defenderse, decía que los judíos tenían derecho de coger las posesiones de los que lo atacaban a ellos. Sin embargo, ellos no cogieron las posesiones de los hijos de Amán ni de Amán. ¿Por qué? Y fíjense algo interesante. Mardoqueo era de la misma tribu, era de Benjamín, de la misma tribu de Saúl. Para hacerlo todavía una casualidad más interesante. Entonces, fíjense que hemos aprendido primero qué significa Amalek. ¿Cuál es el peligro de Amalek al que se rezaga, al que queda atrás, al que se descuida? Vimos cuál es la fórmula para vencer a Amalek. La mano en alto hacia Dios en oración y la palabra con tu espada de doble filo. Es la única manera de vencer a Amalek. Hemos visto que Dios no es loco.
Dios tenía sus razones para decir, no quiero ni uno vivo de ellos. Porque uno solo que quedara vivo, mira lo que iba a causar. ¿Qué representa Amalek? ¿Qué fuerza espiritual hay atrás? Sabemos que hay fuerzas espirituales que mueven países. Pero lo leemos en el libro de Daniel, cuando dice que Gabriel iba a responderle a Daniel. Sin embargo, el príncipe de Persia le sale al encuentro y pelea por 21 días. 21 o 14 días, no recuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fuerzas espirituales que dominan naciones enteras. Y dice David, y solamente Miguel, el príncipe que lo cuida a ustedes, a los judíos, a Israel, fue que vino a ayudarme y lo detuvo para yo poder venir a hablar contigo. Y yo tengo que volver a seguir peleando contra el príncipe de Persia, porque atrás viene el príncipe de Grecia. O sea, que hay demonios fuertes, jerarquías fuertes, que controlan a veces a ciertos países para cumplir los designios satánicos. Y en este caso, Amalek era un instrumento satánico desde el principio, desde que fue atacado un pueblo indefenso, que tenía 2 meses y medio de salir de la esclavitud, vagando del desierto, todo cansado, y lo ataca por la retaguardia y ataca a los demás. Entonces, no dejes que Amalek te ataque en tu debilidad. No te quede atrás. Recurre a las armas que te da Dios para luchar contra Amalek. Y también que quede como conclusión que la palabra de Dios es inspirada por un solo espíritu. Nosotros hemos navegado a través de 5 o 6 libros diferentes de la Biblia. Y fíjense la coherencia del mensaje de los amalecitas. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. Señor, permítenos que nuestras manos nunca estén pesadas lo suficientemente para no